UANLEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en wanleer.uanl.mx. En su 12ª edición, UANLEER comparte y vive los libros por el saber. De Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, les da la más cordial bienvenida a esta Feria Universitaria del Libro UANLEER 2022, que con el lema Libros por el Saber y con el Colegio Nacional como institución invitada, nos recibe con entusiasmo después de 2 años de pausa. Les recordamos mantener las medidas de sana distancia, así como el uso del cubrebocas que resguarde el área de nariz, boca y barbilla. En esta ocasión, en el patio ala sur del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, tenemos el gusto de presentar el libro Sobre la fonda y la medida de Janet Clarion, publicado por Edición Art Sólido, Fundación Juan Ramón Jiménez Coral Gables. Compartiendo sus reflexiones, nos acompañan los alumnos miembros del taller literario de la Preparatoria 25, a cargo del maestro Carlos Mendoza, Marlon Salazar, Ciara Torres, Adrián Arispe y Grecia Ayala. Y la autora, la poeta Janet L. Clarion, para quien pedimos un fuerte aplauso. Sean bienvenidos por estar aquí. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la autora Janet Clarion, quien brindará un mensaje. Me dejo el cubreboca, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Quiero dar las gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a los organizadores de la Feria del Libro, a Toño Ramos, a Celso José Garza, a la universidad y a todos los libreros que están aquí presentes. Hace dos años estuvimos aquí en la universidad y bueno, ya era necesario volvernos a reunir en esta feria Libros por el Saber. Cuando Toño Ramos me preguntó que si quién quería yo que presentara el libro, yo dije que jóvenes estudiantes. Voy a pedir un aplauso, que ustedes mismos aplaudan, porque bravo por los estudiantes, por los preparatorianos, por su coordinador, Carlos. Bravo, Carlos, porque estás formando nuestros próximos poetas del Estado de México y del mundo. Yo estuve aquí en la feria en el 18, ¿en el qué año? Fue el 2020. Y presentamos a 2 poetas, Hugo Mujica y Yumana Haddad. Hugo venía de Argentina, es la tarde que empezó el COVID, y Yumana había venido de Líbano. Yo me senté en primera fila, estaba junto a la maestra de la prepa del 2020, de la prepa 25. Cuando escuché las preguntas, no lo podía creer. No podía creer lo bien formados que estaban los estudiantes de la preparatoria 25, las preguntas que le hacían a Hugo y a Yumana, y me sentí muy feliz porque nosotros que trabajamos con los libros, cuando vemos que los jóvenes tienen ese interés por el saber, ese interés por leer y por desentrañar las profundas
verdades de cada uno de los autores. Es muy hermoso, es como un acto de fe en que por el libro podemos cambiar el mundo. Así es de que a todos, a ti chiquita que estás aquí, que te traen a la feria desde chiquita, ¿eres hermana de ella? Pues qué bueno que vengas a apoyarla, te felicito y gracias por traer a la hermana menor, porque son los padres los que traen a los hijos y los que los enseñan a amar a los libros. Felicidades también, qué bueno. Entonces, fue lo que me motivó y yo siempre voy a estar con los estudiantes y siempre voy a estar con los jóvenes porque son el futuro de México. Entonces estoy aquí a sus órdenes, pueden hacerme las preguntas que quieran y en la medida de mi posibilidad intentaré responderles. Bueno, pues para comenzar es un gusto para todos nosotros poder estar aquí. Pues antes que nada quisiera preguntar, ¿cómo nos referimos a usted? ¿Janet, de tú, usted precisamente? De tú y Janet. Ok. Ya no le hablen de usted a nadie. Ok. Bueno. Ya no se usa porque el usted es una barrera. Hasta el rector. No. Carlos, ¿te pueden hablar de tú? De tú, a Carlos también. Excelente. Para que se acerquen, el usted marca una barrera entre el joven y no hay que marcar esas distancias ni de edades, ni de géneros, ni de nada. No haya distancias, todos iguales, todos sabemos lo mismo, todos aprendemos de todos y esa es la nueva mirada de tú y Janet. Excelente. Me encanta esa manera de pensar. Sí. Y bueno, pues como todos hemos estado leyendo el libro, hemos leído los poemas, a mí personalmente me ha encantado uno que es el del lado de la bruma. Me gustaría leer un fragmento para después formular una pregunta y dice: derramada sangre, comencé a escribirte antes de nacer. ¿Cómo es tu rostro ahora? Te oigo llorar en mis sueños, oh pálida rosa de la paz, te oigo llorar. Llevas dentro un sol que asoma lentamente, pero tú, ¿conocías la dicha o eras la imagen de la noche que a todos desconoce? La voz es una sed de forma, por la que he dejado de rodar en el vacío. No hay límite en su fondo. Me sumerjo en la sombra que se hace más sombra conforme entro en el más profundo corazón del pulpo. Y no solo en este poema, sino en muchos otros poemas he notado que no solamente eres tú quien lo escribe, siento que hay alguien más, alguien en quien estabas pensando mientras lo escribía. A mí me gustaría saber quién es esa persona, en quién estabas pensando mientras escribías estos poemas. Muy bien, con mucho gusto. Ese poema del lado de la bruma que acabas de leer, a mí también me gusta mucho, qué bueno que lo escogiste. Yo creo que cuando escribimos poesía siempre tenemos que pensar en alguien más. No importa, cuando escribimos poesía podemos. ¿Me la pongo? Podemos pensar en alguien más, podemos poner una foto, un cuadro que nos guste mucho, digamos de Daniel Lezama, de Van Gogh, de quien quieran, y lo que nos lleve a pensar en ese cuadro, a esa persona dirigirnos. Derramada sangre, comencé a escribirte antes de nacer, es mi madre. Ya sabías. Bueno, pero te voy a decir, es a quien yo se lo escribo. Lo hermoso de la poesía y la riqueza espiritual de la poesía es que tú me puedes decir, oye Janet, estoy segura o seguro de que tú se lo escribiste o a tu hermana o a tu amado, y no importa. Si tú lo leíste de esa manera, nunca se nos olvide que leer poesía es leernos a nosotros mismos. Eso es el plus más hermoso que tiene la poesía y que ofrece para todos sus lectores, leernos a nosotros mismos.
Metidos en las redes como estamos en las redes sociales, tenemos tan poco espacio para estar con nosotros mismos. Samuel Taylor Coleridge siempre abogó por un espacio que él denominó solitary reading. Esto es leer en soledad para verdaderamente entrar dentro de nosotros mismos y que la otra voz nos hable. En ese momento era una reflexión, digamos una ars poética. Comencé a escribirte antes de nacer, es porque el poeta nace sabiendo lo que va a decir, pero le toma una vida decirlo. Así es que yo creo que Carlos ya les habrá enseñado como coordinador de su taller, que no tengan prisa, que se tarden lo que se tarden en escribir un poema, está bien, que lean mucho, que empiecen a tener una voz propia y que si empiezan a escribir como alguien más tampoco importa, así como hacían los pintores en la Edad Media y en el Renacimiento, que eran copistas. Ezra Pound, un poeta muy importante del siglo pasado, también copiaba mucho y no importa, pero la madre y la madre simbólica siempre va a estar presente en mi poesía. De nada. Buenas tardes. Es un honor estar en esta entrevista, más que nada poder conversar contigo. Es algo excelente porque usted es una poeta muy reconocida a nivel nacional y yo creo que hasta internacional, por lo que he escuchado de sus traducciones a Anne Carson. Bueno, antes de formular mi pregunta, le quiero comentar que su obra sobre la fronda y la medida me ha gustado mucho. Desde la manera en cómo refleja esas emociones de tristeza, de soledad, de dolor, de una manera muy creativa y estética. Es muy hermoso leer sus poemas. En el momento en el que la leí, pude notar que se inspiraba de muchas cosas de la naturaleza, de los árboles, de los ríos, de las flores. Y con esto mi pregunta, ¿de qué manera conecta estos elementos naturales con los sentimientos que antes mencioné? Muy bien. La naturaleza nos redime. La naturaleza, yo siempre he sido amante de la naturaleza, ver un cielo despejado, el transcurso de las nubes, las hojas rojas del otoño. Yo desde niña, ¿cuántos años tienes? 17. Bueno, un poco más chica que tú. ¿Tú cuántos años tienes? Vas a cumplir 11, bueno. Ok. Entre la edad que tienen ustedes dos, a los 14 años, yo me fui a estudiar fuera a un lugar que se llama Indiana y allí los árboles en el otoño florecen muy, muy, muy hermosos. Y yo cogía las hojas y se las mandaba a mi mamá en un sobre cerrado. Entonces, ¿por qué se las mandaba? Y aquí voy a hablar de algo que tiene que ver con la poesía, porque el poeta lo que requiere es de compartir su mirada y que alguien más ve el mundo con sus ojos. Es todo lo que pide. No queremos grandes cosas, nos conformamos con que otros ojos vean el mundo con nuestros ojos para aliviar esa soledad de la que tú hablas, ese dolor que todos lo padecemos, pero que en el poeta aflora más porque le penetra más. Ahorita tú mencionabas en el hondo corazón del pulpo, ahorita hablamos un poco de los corazones del pulpo, y entonces la naturaleza, y el libro se llama Sobre la fronda y la medida, es una especie de dedicatoria a un poeta a quien conocí en el año... Mira, yo tengo una hija que estaba trabajando fuera de aquí y un día me escribió y me dijo, tienes que venir a ver la librería más hermosa, más grande que he conocido en mi vida, y era la librería Barnes & Noble, que está en Nueva York.
Entonces yo siempre cuando visito una librería, que hay que seguir yendo a librería, traten de no comprar todo por internet. ¿Por qué? Porque en internet van a comprar un libro y cuando vayan a librería, quédense 3 horas. 3 horas en una librería para que vean qué hay en todos los stands, qué hay en religión, qué hay en crítica literaria, qué hay en ciencia, qué hay de arte. Vayan a las librerías, es nuestra obligación también salvar a los libreros. Están entregando su vida por nosotros, por los escritores y por los lectores. Siempre han merecido mi respeto. Cuando había entre los lacandones un lacandón que le llamaban el Gran Cayún, y él decía que cuando talaban un árbol él sentía que se caía una estrella del firmamento. Lo mismo siento yo cuando cierra una librería. Siento que se cae una estrella del firmamento. ¿Por qué? Porque es lo que nos alumbra. Entonces no entren rápido, visiten las librerías, 3 horas, pásense. Cuando vayan de viaje, además de los museos, vayan a las librerías, conozcan las librerías de las diferentes ciudades, vean qué diferentes versiones hay de los libros y de los autores que más les gustan, etcétera. Hay un poeta, volviendo a lo de mi hija que trabajaba afuera, yo siempre voy a poesía también y a ensayo. Me gusta mucho leer poesía y ensayo. Y me gusta mucho el ensayo literario y el ensayo filosófico. Hay que pensar el mundo por el arte. Y vi en el stand, había un stand, y vi un libro que se llamaba Zodiaco Negro de Charles Wright. Y donde abrí el libro decía, How soon we come to road's end. Cuán pronto llegamos al fin del camino. Yo no sabía quién era Charles Wright, yo no lo había leído, yo no lo conocía ni conocía su obra. Una línea de poesía, esa, cuán pronto llegamos al fin del camino, me bastó para decir, yo quiero traducir ese poeta. ¿Por qué? Porque Charles Wright es un poeta del silencio. Luego ya investigué más sobre él cuando compré su libro, entré a Google, me informé que él era el traductor de 2 poetas italianos, de Dino Campana y de Eugenio Montale, 2 poetas que yo amo. Yo a mi vez estaba traduciendo 2 poetas italianos, Alda Merini y Primo Levi. Lo que yo leí de Charles Wright no era Charles Wright, era la tradición en la que ambos, Charles y yo, nos habíamos sumido en nuestras traducciones para comunicarnos. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros y de ustedes pueda tener su propio canon, ir separando los autores que les nutren, porque algunos autores los tienen que leer por formación y otros porque hay 2 tipos de poetas, los que te nutren y los que te forman y que los tienes que leer porque no puedes no haber leído a Catulo o a Safo en tu formación como escritor, ¿ok? Y porque la naturaleza es de las metáforas que utiliza más Charles Wright para expresarse poéticamente. Por eso uso, y es un homenaje a Charles Wright. De hecho, hay un poema dedicado a él, leyendo a Charles Wright una tarde de otoño. Sí, él es. Muchas gracias. Es impresionante cómo la naturaleza puede ser fuente de inspiración para diferentes poetas. Por y supuesto. Cómo se agarra. Muchas gracias. Por supuesto. Pero muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Marlon y es un placer estar aquí con usted entrevistándola sobre lo que mejor se le da a la poesía. Es un tema que me interesa bastante y en el que estoy empezando y por eso es un gran honor estar con
algo que nos llama muchísimo. Oh, ok. Su poesía es algo que nos llama muchísimo la atención y hemos estado leyéndola un buen rato y provoca un montón de interpretaciones diferentes. Y nos surge una duda. ¿Cómo es que usted definiría su poesía? ¿Cómo podría describirla? Me encanta tu pregunta, pero no te la puedo contestar y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser crítica de mi poesía. Yo te voy a preguntar, ¿tú cómo la definirías? Y lo que tú pienses de mí, yo lo tengo que aceptar. Y no es obligación, es porque tú me ves de esa manera y esa es la riqueza de la poesía. Yo no puedo decirte mira, te voy a explicar por qué. Hay una antología que se hizo aquí mismo en la universidad hace como 20 o 25 años. Yo estaba en una playa de vacaciones en Puerto Vallarta y estaba viendo la tarde y estaba viendo el cielo y entonces se me vino una palmera. Entonces puse vertical y distante te pierdes, vertical te pierdes, distante entre la bruma, por decirte. Y entonces otra poeta de Nuevo León con su hermano estaban haciendo la antología y yo estaba pensando en mi mamá y me pusieron entre las poetas eróticas. Entonces yo dije, achis, pero yo no puedo decir, no era un poema erótico. ¿Por qué no puedo? Porque yo no soy crítica, yo soy poeta y el lector puede decir lo que quiera y todo lo que el lector diga está bien. ¿Por qué? Porque en poesía no existe la verdad, existe la sinceridad y esa sí es necesaria. Yo te puedo contar lo que yo escribí, yo te puedo contar lo que yo vi, pero lo que el otro interpreta no puede ser ni la verdad del otro ni mi verdad. Es decir, estamos trabajando en el terreno de la subjetividad. Entonces, mi pequeña verdad es lo que yo puedo escribir y hay veces he escrito poemas de mucho dolor, como en el libro Leve Sangre, y puede ser mística o no ser mística, no sé, pero cómo lo interpretan los otros es lo que importa. Lo que tú leas, Marlo, eso es. No, yo no me atrevo, me parece eso, un atrevimiento de algo que yo no sé dominar, que es la crítica literaria. No estudié eso. No, me perdonas, pero no te puedo contestar. Nada, no pasa nada. Es difícil la autocrítica y tiene usted mucha razón. Nunca lo había visto de esa manera. Sí. Gracias. Ok, ¿se me escucha bien, no? Bueno, buenas tardes de nuevo. Y antes que nada, me llamo Alice. Antes que nada, le quería comunicar la inspiración tan grande que ha sido para mí el leer su poesía, porque, sentí una conexión muy grande, porque ambas utilizamos las mismas metáforas, las mismas analogías, las mismas comparaciones, porque utilizamos como que el mismo enfoque que es la naturaleza. Y eso mismo, el comparar nuestros métodos de escritura, me ha llevado a formular la primera pregunta, que es, ¿cómo logras imbuirte de todos esos sentimientos cómo logras expresar tu ser? ¿Cómo logras cruzar la línea entre el mundo real y el mundo literario? Te voy a decir sinceramente y espero que esto, yo no creo en la realidad. Yo creo que la realidad está en lo que mis ojos ven. Lo real es lo que tus ojos ven. Y no dejes nunca en la vida, y nunca se te olvide esta tarde del 19 de marzo de 2022,
que alguien te diga que estás loca, que cómo dices eso, que nunca permitas que nada de lo que venga del mundo de la afuera, en donde todo está cuantificado, lleno de cifras, de números y demás, te digan que lo que tú estás diciendo no está bien. Esa no se te olvide. ¿Por qué no creo en la realidad? Porque ¿qué es la realidad? ¿Quién la define? Tú tienes tu vida, tú tienes tus intereses, tú tienes unos padres, tú tienes una maestra, un maestro, y todo ese entorno va a determinar tu vida con lo que te dan y con lo que no te dan. Y lo que no te dan se va a constituir en tu falta. Y tu falta va a ser tu eros, tu deseo. Y ese eros es lo que te va a mover en la vida. Cuando tú tienes todo resuelto en la vida, no va a haber un movimiento interior, un movimiento del alma. Y al poeta y a la poeta lo que los mueve es la falta. Eros se mueve y Eros te mueve. Eros no entendido como la pasión o lo erótico, sino ese Eros alado, esa posibilidad de buscar esa luz interior que tienes dentro, eso es lo que te va a mover. Entonces, conciliar con el afuera me va a servir solamente para, digamos, yo puedo decir, en la arcada del techo blanco, un cielo inmenso me resguarda de la lluvia. Lo puedes decir porque yo me estoy sirviendo este techo, pero lo que yo quiero decir con lluvia, con techo y con blanco, tú tienes que crear a partir de tu propia obra. ¿Qué es para ti lo blanco? ¿El origen? ¿La pérdida? ¿La blancura? ¿La memoria? ¿Un desierto lleno de arena del Sáhara? Entonces así es como vas a ir construyendo tu propia pequeña verdad, tu propio mundo poético, que es lo que te va a dar tu singularidad, que te va a ser tuya, porque tu vida nadie la va a poder vivir por ti. Pero lo que sí va a hacer la poesía por ti es salvarte en todo momento de angustia, de dolor, de sufrimiento, de falta de incomprensión. Lo que tú siempre tienes que traer es, mira, te voy a mostrar. Esto, una libreta. Es tan desesperante a veces cuando algo te está molestando. Mira, un día estaba caminando y vi un pájaro bebiendo agua del arriate. Y dije, qué bello, qué bella ave, qué bello momento. Entonces fui a tocar en una casa. ¿Me puedes prestar una servilleta? Se me quedó viendo la señora y luego le dije, ¿me puedes prestar una pluma? Y porque se va. Esos instantes que no sé cómo llamarlo, yo creo que es más intuición que inspiración, se te va. Entonces yo escribí en las bolsas de mareo, antes que se usaba en la chequera, detrás de la chequera, en las servilletas. Si tú vas a mi estudio donde trabajo, tengo lleno de papelitos, todos tenía un amigo editor que se enojaba porque tenía todos escritos los libros. Entonces, tu realidad está conformada por pequeños instantes que van a hilvanar tu vida, pero esa es tu vida en la poesía, que es la que verdaderamente cuenta y es la que te va a salvar de lo que pasa con tu vida en el afuera. Sí. Entonces la realidad no, tampoco te la puedo contestar. Yo no soy buena para contestar preguntas precisas porque no me manejo en el campo de la precisión. Me manejo en el campo de la incertidumbre. Tenemos que estar capacitados para tolerar la duda. La poesía, y bien lo dijo Octavio Paz, la poesía es una larga pregunta sin respuesta.
nunca vas a tener una respuesta, ni aún cuando hayas puesto el punto final. No hay final para eso. Muchas gracias. Lo curioso es que usted dice que no puede responderme la pregunta, pero me respondió lo que quería saber al formular la pregunta. No es proceso creativo, bueno, a lo mejor sí es proceso creativo, pero ¿de dónde usted saca la imaginación? No. Perdón, sacas, un problema que tengo. Y me lo respondió que es pensando en lo ordinario, en lo que los demás vemos como ordinario, como algo especial, porque lo es, o sea, los momentos chiquitos, perdón, se me van todas las palabras. No, te entiendo perfecto. Es hacer de lo cotidiano extraordinario. Eso sí. Te entendí perfecto. Eso es la poesía. Lo has dicho muy bien. Eso es hacer de lo cotidiano extraordinario. ¿Cómo lo haces? Escribiendo mucho, hasta que sientas que ya lo que has dicho es, y lo ya publicado, vas a decir, ay, ¿cómo dije eso? Sí. Esa es la vida de los escritores. Bueno, no sé cuánto tiempo tengamos, así que tengo 2 preguntas. ¿Cuál quieres que te haga? ¿Pregunta 1 o pregunta 2? 2. ¿La 2? Va. Pensando en el pasado, tú quisiera que te visualizaras frente a la Janet que apenas está empezando a escribir, que apenas está pensando en tomar un lápiz y una hoja de papel y escribir su primer texto, ya sea un cuento, ya sea un poema. Si tuvieras a esa Janet frente a ti, ¿qué le preguntarías? ¿O qué te gustaría decirle? ¿Qué mensaje le darías pensando en lo que ahora eres? Ay, la abrazaría. Estaba muy sola. La abrazaría. No le diría nada más la abrazaría. Como un símbolo de decir vas bien. Por eso quiero tanto a los jóvenes, por eso a los padres, a quienes tienen niños, cuando los niños dicen, es que el cielo está naranja, claro que está naranja, y claro que está morado, y claro que está del color que ellos lo vean. ¿Por qué queremos que los niños vean el mundo con nuestros ojos? ¿En qué momento se nos ocurre quitarles lo más hermoso que tienen, que es el candor, la inocencia, la transparencia, que sean lo que vinieron a hacer en el mundo? No tenemos derecho los adultos a quitarles a los jóvenes la posibilidad de que sean lo que vinieron a hacer. No hagamos eso. Maestros, padres, no podemos hacerles eso. No, me encantan los jóvenes, los respeto mucho, son nuestros maestros. De veras, gracias por estar aquí conmigo. Ustedes son mis grandes maestros. Sus preguntas me han encantado, realmente me han encantado. Lamento no poder ser de más ayuda, pero yo creo que yo salí defectuosa. Entonces, tengo mis cosas, traigo mis temas, pero ¿qué importa? De eso se escribe. Entonces, no puedo contestarles todo, pero es que no para todo hay respuestas puntuales. Y hay que aprender a vivir con las dudas. No tengamos miedo de no saber a dónde vamos. No tengan miedo nunca, ustedes que están en taller, de que si está bien o si está mal. En poesía no hay mejor poesía o peor poesía. O es poesía o no es. Tenemos la mala costumbre de decir es muy buen poeta. Es poeta. Y tampoco digamos es mexicano, peruano, chicano. No etiquetemos tampoco, es un poeta. Porque el poeta y la poesía, cuando verdaderamente lo son, deben de llegar a todos, porque la poesía está escrita para todos.
Muchas gracias, de verdad. ¿Quieres hacer la 1? ¿Usted la quiere escuchar? Venga. Aprovecha. Bueno, pues también nuevamente en un pasado existieron mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz o J.K. Rowling que tuvieron dificultades para empezar en la escritura por lo mismo de que eran mujeres. Y ahí es donde yo te quiero preguntar si fue difícil para ti llegar hasta donde estás hoy o si el ser mujer alguna vez te dificultó tu vida como escritora. No. Fíjate que yo vengo de una familia, mi mamá era secretaria bilingüe, era taquimecanógrafa. Mi mamá, y fíjense, mi mamá, estoy hablando de aquellas épocas en Chihuahua, mi mamá trabajaba, mi mamá aportaba para el sustento de su casa, dejaba en un mueble que había muy bonito, blanco, en la cocina de casa de mis abuelos, en la mina 1004 había un mueble blanco y recuerdo perfecto el cajoncito. Allí ponía lo que le pagaban mensualmente, o sea, mi madre trabajaba. Y mi papá nos dijo a mi hermana y a mí, no se pueden casar hasta que estudien y tengan una carrera. Nunca he tenido el tema de la mujer, nunca me he sentido faltada al respeto. Quiero mucho a los hombres, quiero mucho a las mujeres. Trabajo en una editorial en donde hemos hecho varias antologías de mujeres, no para rescatar a las mujeres. La mujer no necesita que la rescaten de nada y no la veamos así porque no nos estamos dando cuenta que al verla así la estamos menospreciando. La mujer que tiene talento va a salir adelante porque va a salir adelante, no importa si vive en Arabia Saudita o porque está dispuesta a que le corten las manos con tal de… Es decir, quien tiene que decir algo va a estar revisando sus poemas como Robert Desnos en las trincheras a la hora de la guerra. Yo no tuve problemas. Y que mi esposo no me dijera nada porque yo estaba primero y mi poesía estaba primero. Bueno, tengo una hija que dice que cuando estaba chiquita me dice, me daba miedo, mamá, que se quemara la casa y tú sacaras primero a tus libros. Bueno, ellas crecieron con una mamá y que ellas pensaban, sí amaba mis libros y sí me muero si se queman mis libros, pero no creo que tanto como para sacar primero a mis libros que a mis hijos si se quema mi casa, ¿verdad? Pero fíjense la imagen que tenía mi hija del amor que me vio profesar hacia mis libros. Entonces, estamos aquí para cuidar a los libros, amar la poesía, amarlos y amar la vida. Y si la vida no nos ha dado tanto, nunca se nos olvide. Un amante que tuvo Nietzsche, Andrea Salomé, después de haber sufrido, tiene una línea muy bella que dice, con que entonces vida es todo lo que tienes que darme, adelante pues que venga el dolor. Entonces, no nos asustemos tampoco tanto con el dolor, por más que nos escondamos, va a llegar a nuestra vida. Hagamos belleza del dolor, hagamos belleza del sufrimiento, hagamos belleza, y por belleza entiendo poesía, con todo lo que nos salga al encuentro. Muchísimas gracias. ¿Alguien del público tiene algún comentario o pregunta final ya para cerrar? Claro que sí. Bueno, muchas felicidades por tu libro. Te quería preguntar, ¿cómo crees que afecta al mexicano contemporáneo el fanatismo religioso? Ya ves que dice Octavio Paz de Adán y Eva, que son un par de burgueses vestidos de prejuicios, o sea que con todos sus prejuicios que tienen en la cabeza, con eso se tapan. Y ya sabes que Jesucristo pues es 100% mexicano por el psicoanálisis de Sigmund Freud, porque tiene 33 años, no trabaja y cree que su mamá es virgen. O sea, ¿cómo crees que afecta al mexicano contemporáneo el fanatismo religioso? Y a la poesía. Fíjate que ayer precisamente estaba viendo un libro que escribió Gabriel Said
sobre poetas católicos. Trato de ser muy respetuosa con las formas diversas de ver el mundo y la realidad. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que cada quien se detiene en la vida de lo que puede. Si es de un Cristo, si es de un escapulario, si es de ser matachín o si es de irse a emborrachar a la Antigua Paz, está en su derecho. Yo no podría emitir un juicio sobre un fanatismo porque hay poemas religiosos hermosos también en nuestra literatura. La Universidad Autónoma de Nuevo León agradece su presencia en este evento y los invita a continuar disfrutando de las actividades de nuestra máxima fiesta literaria. Les recordamos que pueden adquirir la presente obra en el stand de la editorial universitaria, está en el Fondo de Cultura Económica, pero enseguida la autora Janet Clarion nos va a firmar unos libros por si gustan adquirirlo a un precio de 160 pesos, es un precio especial por presentarse el día de hoy en esta feria. Y los invitamos a llenar nuestra encuesta de satisfacción de los eventos de la feria a través del escaneo del código QR que se encuentra impreso en el módulo de información. Les recordamos guardar las medidas de precaución y sana distancia y mantener el uso de cubrebocas. Asimismo, disponen en los stands gel sanitizante. La salida se realizará solo por la puerta del lado derecho. ¿Me permites decir una cosita? Sí, claro. Que se me olvidó? Es que hay unas chicas que también cada año vienen a la Feria del Libro, que tienen tabaquería de libros y tienen este libro que publicaron que se llama Amonites. Les dije, ay, no he hecho nada por el editor, les voy a leer un solo amonite. El hallazgo es invención de lo vivido. Es una serie de no aforismos, sino pequeñas líneas dichas con una imagen, que está en Tabaquería Libros. Perdón por la interrupción, perdón universidad por hacer este breve recuento, pero también veo que estas chicas también están batallando muchos. Amonites y sobre la fronda y la medida aquí en el stand universitario. Gracias a todos por acompañarme. Gracias. Gracias. UANLEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en uanleer.uanl.mx. En su 12ª edición, UANLEER comparte y vive los libros por el saber.